Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alfredo. El día de hoy veremos dilatación lineal, superficial y volumétrica. Así que te invito a que agarres tu libreta, lápiz, bolígrafo y una calculadora. Pues comencemos. Dilatación lineal. La dilatación lineal es un efecto natural muy conocido que ocurre cuando las dimensiones de los cuerpos aumentan en presencia de la elevación de temperatura. En este gráfico podemos apreciar tal fenómeno o efecto. Bien, por ejemplo, en las carreteras podemos apreciar que existe una separación aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué han puesto esta separación? En este caso, porque ocurre el fenómeno de dilatación lineal. Cuando aumenta la temperatura, estos tienden a dilatarse. Por lo tanto, como se van a dilatar, van a empezar a crecer en longitud. Por lo tanto, van a empezar a acercarse uno al otro, del lado derecho y del lado izquierdo. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de rieles. En las rieles podemos observar que existe también esta separación, ¿no? Lo han puesto esta separación porque ocurre el efecto de dilatación lineal. Tanto del lado derecho como el lado izquierdo tienden a acercarse cuando aumenta la temperatura. Bien, por debajo tenemos este gráfico. Este gráfico que nos va a ayudar a entender un poquito más en cuanto a los ejemplos. Tenemos temperatura inicial. En la temperatura inicial está denotado por T sub 0. Tenemos como ejemplo esta barra. Esta barra inicialmente tiene una longitud inicial. Para nosotros va a ser L sub 0. Cuando existe un incremento de temperatura, esta longitud L sub 0 aumenta. Por lo tanto, tenemos una longitud final. Si comparamos el estado inicial y el estado final, podemos apreciar que existe una variación de longitud. Esta variación de longitud también es conocida como deformación. Por lo tanto, repasemos. Tenemos aquí nuestro dónde. ¿Qué tenemos en nuestro dónde? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos la longitud inicial. En la longitud inicial tenemos L sub 0. L sub 0 tiene unidades de metro. Luego tenemos T sub 0, vendría a ser temperatura inicial. Las unidades en el sistema internacional son grados centígrados. Por lo tanto, en el estado final tendríamos la longitud final, ¿no? Las unidades son metro. Luego tendríamos temperatura final. Sus unidades son grados centígrados. Como fórmulas, en este caso formulario de dilatación lineal, tendríamos estas dos expresiones. Bien, aquí tenemos la longitud final es igual a la longitud inicial. Abrimos corchetes, tenemos 1 más el coeficiente de dilatación. Abrimos paréntesis, tenemos temperatura final menos temperatura inicial. Cerramos tanto corchetes como paréntesis. Por otra parte, tenemos, despejando el coeficiente de dilatación, alfa, esta expresión. Entonces esto nos ayuda en este caso, si me piden un problema determinar el coeficiente de dilatación, entonces de aquí voy a estar despejando, voy a perder el tiempo, entonces puedo utilizar esta fórmula para ganar tiempo. Bien, algo más vamos a poner en nuestro formulario, aquí en nuestro donde podríamos poner delta. Vamos a poner delta con ecuaciones. También podemos utilizar MathTime, pero vamos a utilizar las ecuaciones. Bien, aquí en nuestras ecuaciones entonces vamos a utilizar delta. Vamos a buscar el símbolo delta. ¿Qué es delta de T?
delta de T, en este caso es la variación de la temperatura. Entonces buscamos, ¿dónde está delta? Vamos a aumentar en nuestro formulario. ¿Qué tal si me habla? Determine en un problema la variación de temperatura. Entonces la variación de temperatura determinamos con delta de T. Delta de T es igual a la longitud final, a esta longitud. Perdón, no es longitud, temperatura, enseguida lo vamos a cambiar. Temperatura final. Luego tenemos menos la temperatura inicial. Ahí está. Y aquí le ponemos incremento de temperatura. O variación de la temperatura. Bien, ¿por qué estoy poniendo esto en nuestro formulario? Porque en un ejercicio nos podría determinar, determine el incremento de temperatura. ¿Y el incremento de temperatura dónde está? No. Entonces el incremento de temperatura no es nada más que la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. También llamado variación de temperatura. Continuamos. Nos quedamos en la tabla. Tabla de coeficiente de dilatación lineal. Tabla de coeficiente de dilatación lineal, aquí podemos observar en este caso estos elementos, ¿no? Aluminio, cobre, silicio, en este caso podemos apreciar cuánto vale. Por ejemplo, en un problema, me da en este caso, se tiene una varilla que está a una temperatura de 12 grados centígrados, varilla de aluminio. Si me está hablando de una varilla de aluminio, entonces, ¿cuánto es el coeficiente de dilatación de la varilla? ¿Cuánto es el coeficiente de dilatación de la varilla? Pues vengo a mi tablita y busco, ¿no? ¿Dónde está? Si me está hablando de aluminio, entonces es 23 por 10 a la menos 6. ¿Y cuáles son las unidades? Grado centígrado a la menos 1 o 1 sobre grado centígrado. Por decir, en un ejemplo me ponen que el material es silicio. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente de dilatación? 0,4 por 10 a la menos 6. Continuamos. Bien, como ya vimos la teoría, vamos a empezar a resolver un problema para aplicar lo aprendido. Aquí en el problema número 1, me dice lo siguiente. Las rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. Pregunta, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta 24 grados centígrados a 45 grados centígrados? La respuesta es 1500,3465 metros. Entonces, resolvamos este problema. Vamos a nuestra pizarra virtual. Aquí está, ¿no? El problema número 1. ¿Qué me dice el problema número 1? Las rieles de una vía de tren de acero, como está hablando en este caso, una vía de tren de acero, una vía de tren de acero, aquí está. El material es acero. Entonces, en nuestra tablita buscamos ¿cuánto es el coeficiente de dilatación de acero? 11 por 10 a la menos 6. Nos está dando este dato. Entonces, volvemos a nuestra pizarra y en los datos anotamos, ¿no? Coeficiente de dilatación, si se trata del acero,
11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Coma, tiene 1500 metros de longitud. Tiene 1500 metros de longitud. Entonces, está haciendo referencia a la longitud inicial del objeto, ¿no? 1500 metros de longitud. Aquí está, como longitud inicial. Pregunta, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta de 24 grados centígrados? Lo primero, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta? Entonces nos está pidiendo la longitud final. Entonces aquí está como incógnita, longitud final. Bien. Cuando la temperatura aumenta de 24 grados centígrados a 45 grados centígrados. En este caso me está dando el intervalo de temperatura, ¿no? Que vendría a ser la variación de temperatura. 24 grados centígrados viene a ser temperatura inicial. Ahí está. Y 45 grados centígrados, temperatura final. Bien. Gráficamente, como ya hemos leído nuestro problema, podríamos realizar la gráfica. Si observamos esta gráfica, se hace, en este caso, esta gráfica es familiar, porque en la parte de teoría vimos esta gráfica. En la parte de teoría hemos visto esta gráfica, ¿no? Hay dilatación lineal, decía, teníamos una barrita y ahí abajo tendríamos otra barrita. No es necesario hacer esta gráfica, pero para entender el problema, como es el ejercicio número 1, lo vamos a poner. Bien, aquí podemos apreciar nuestras rieles. Nuestras rieles tendrían 1500 metros de longitud. Aquí está, longitud inicial. 1500 metros de longitud tenía una temperatura inicial de 24 grados centígrados. Aquí está la temperatura inicial. Control Z. Este vendría a ser mi estado inicial. Estado inicial. Ese vendría a ser el estado inicial. Y el estado final vendría a ser lo de abajo. ¿Qué ha ocurrido? Cuando la temperatura ha llegado a 45 grados centígrados, la longitud ha aumentado, ¿no? A eso denotamos como longitud final. Bien, si dimensionamos adecuadamente, como podemos apreciar aquí, aquí tenemos una variación de longitud. Esta variación de longitud también es conocida como deformación. Entonces aquí ponemos estado final. Estado final. Bien. Como solución, agarramos nuestro lapicito. Lo primero, tenemos la fórmula. Estamos hablando en este caso de una dilatación lineal. Todo esto me habla de la dilatación lineal. Luego vamos a pasar a dilatación superficial y volumétrica. No me acuerdo en este caso de la fórmula. Entonces voy en este caso, a la teoría y reviso. ¿Me pide coeficiente de dilatación? No, me está dando de dato. Entonces es lo que me pide, es la longitud final. Para este caso, copiamos esta fórmula, ¿no? La fórmula de dilatación lineal. La longitud final
es igual a la longitud inicial, abrimos corchetes, 1 más alfa, abrimos paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Cerramos tanto paréntesis como corchetes. Y eso es lo que expresamos en nuestra pizarra. En este caso, como solución, ponemos primero la fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial, corchetes, 1 más alfa, paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial, cerramos tanto corchetes como paréntesis. Y vamos en este caso tachando lo que tenemos y lo que no tenemos. Longitud final es a donde queremos llegar, por lo tanto una X, ¿no? No tenemos lastimosamente, ahí está. Luego, longitud final, o perdón, longitud inicial, aquí está, 1500 metros. Pues tenemos, ahí está, 1 es dato más coeficiente de dilatación, tenemos, aquí está, temperatura final, tenemos, temperatura inicial, tenemos. Aquí la variación de temperatura, esta diferencia es la variación de temperatura, lo que tenemos en nuestro formulario, lo que anotamos, ¿no? Hace rato, la variación de la temperatura siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Acuérdense de eso. Temperatura final menos temperatura inicial. Ese es el incremento de temperatura. Continuamos. Bien, reemplazamos los datos. Reemplazando datos. Reemplazamos los datos. Longitud inicial, ¿cuánto vale? 1500 metros, ¿no? Por lo tanto, 1500 metros, aquí está. Continuamos. 1 más alfa. Alfa vale todo esto de aquí, ¿no? Alfa vale 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Aquí está, 11 por 10 a la menos 6. Las unidades no las voy a poner porque todo está en el sistema internacional. Por lo tanto, no voy a poner. Abrimos paréntesis. Aquí tenemos temperatura final. Temperatura final, 45 grados centígrados. Luego tenemos temperatura inicial. Temperatura inicial es 24 grados centígrados. Aquí está. Luego agarran su calculadora y reemplazan los valores. ¿Cuánto les ha salido? Les tendría que salir este valor. Bien, para corroborar, vamos a determinar la temperatura. Introduciendo los datos que tenemos. A ver, vamos a corroborar si efectivamente nos sale ese resultado. Primero lo que está dentro del corchete. 1 más 11 por 10 a la menos 6. Abrimos paréntesis. 45 menos 24. Cerramos paréntesis. Ahí está. Calculamos. Bien, ya calculamos lo que está dentro del paréntesis. Me dice que está multiplicado por 1500. Por 1500. Igual 1500,3465 metros. 1500,35. ¿Por qué 35? Porque estamos en este caso redondeando, ¿no? 4 y 6 estamos redondeando. Entonces nuestra longitud final está correcta. Como es el resultado final, entonces estamos poniendo en recuadrito. Siempre pongan sus resultados en recuadrito para que no tengan ningún problema. Ahí está. Vamos a la parte teórica para comprobar el resultado. Problema número 1, ¿no? Las rieles de una vía de tren de acero. Aquí está el resultado. ¿Cuánto es? 1500,3465 metros. Si redondeamos sería 35. Es lo que tenemos de resultado. ¿Qué más nos dice? Si observamos, las vías del tren se han dilatado solo
claro, la parte decimal no se han dilatado, ¿verdad? Porque inicialmente eran 1500 metros, ¿no? Y se ha dilatado solamente la parte decimal, ¿no? 3465 metros. Se ha dilatado poquito. Bien. Ahora continuamos con la parte de dilatación superficial. En dilatación superficial, este caso es el incremento en cuanto a superficies. En la dilatación lineal era en este caso el incremento o la variación en este caso de longitudes. Aquí podemos apreciar el área A sub 0. A sub 0 vendría a ser área inicial a una temperatura inicial. Si a este estado inicial se realiza una variación de temperatura, un incremento de temperatura, el área o la superficie va a incrementarse a una superficie final o área final. Gráficamente podemos apreciar, ¿no? De un estado inicial ha empezado a crecer en superficie, ¿no? Ahí está. Puede ser que aquí tengamos 20 grados centígrados y aquí 45 grados centígrados, ¿no? Entonces sus dimensiones han cambiado. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, al igual que dilatación lineal, un coeficiente de dilatación. Este coeficiente de dilatación es conocido como gamma o coeficiente de dilatación superficial. El coeficiente de dilatación superficial gamma es igual a 2 veces alfa. Es igual a 2 veces alfa. Y las fórmulas empleadas para determinar la superficie son similares a la lineal. En la lineal teníamos aquí longitud final es igual a longitud inicial, corchetes 1 más coeficiente de dilatación lineal más la temperatura final menos la temperatura inicial. Es la misma fórmula, solo que está cambiando a superficie. En este caso, superficie final es igual a superficie inicial, corchetes 1 más coeficiente de dilatación superficial, abrimos paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Explicamos el dónde. AF vendría a ser área final, unidades metro cuadrado. A sub 0 es igual al área inicial, sus unidades metro cuadrado. Continuamos. Gamma vendría a ser el coeficiente de dilatación superficial. Luego tenemos la temperatura final, unidades grados centígrados, ¿no? Grados Celsius. Temperatura inicial, unidades grados Celsius. Por lo tanto, nuestro problema para la superficie va a ser el siguiente. Problema número 1. Entonces, tenemos que resolver este problema. Copiamos y tenemos que obtener este resultado. Esta es la respuesta. Bien, volvemos a la pizarra virtual. Si podemos apreciar, tenemos prácticamente las mismas fórmulas, ¿no? Pero esta vez estamos hablando de superficies. Entonces, por esa razón hemos un poquito visto rápido la teoría. Es algo similar, solo que se está dilatando de forma superficial. Ahí está. Nuestro ejercicio número 1. Le vamos a quitar el recuadro para no tener problemas. Y leemos. En una escuela preparatoria, una venta de vidrio tiene un área de... Entonces vamos a subrayar, agarramos nuestro lapicito y empezamos a subrayar. En una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área de 1,4 metros cuadrados, ¿no? Aquí como dato, vamos a poner datos. Este vendría a ser mi dato inicial, que en este caso vendría a ser
la superficie inicial. Me dice en una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área. Ese es el área inicial que tiene el vidrio. Aparte que me está hablando de un vidrio, ¿no? Aquí vamos a poner 1,4 metros cuadrados. Ahí está, metros cuadrados. También vamos a resaltar la parte del vidrio, ¿no? En una escuela preparatoria, una ventana de vidrio. Bien. ¿Cuánto es en este caso el coeficiente de dilatación? Vamos y buscamos en nuestra tablita. Buscamos en nuestra tablita cuánto es el coeficiente de dilatación. Aquí está. Tendríamos que buscar para el vidrio, ¿no? ¿Cuánto es el coeficiente de dilatación para el vidrio? Para el vidrio, 9 por 10 a la menos 6. Ojo, van a tener cuidado aquí porque no lo van a poner tal como está, ¿no? Para el vidrio, 9 por 10 a la menos 6. ¿A qué me refiero con que van a tener cuidado? Con lo siguiente. Aquí me pueden poner gamma. Es igual a 9 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Unidades. Grado centígrado a la menos 1. Si es que ponemos esto, estamos hablando de dilatación. En este caso, de la tablita. Es dilatación lineal. Es el valor de alfa, no es el valor de gamma. Gamma, ¿cuánto vale? 2 veces alfa. Aquí está. Gamma vale 2 veces alfa. Entonces aquí está mal, ¿no? Aquí tenemos que poner alfa. Dilatación lineal. Ese dato. Continuamos. Si la temperatura, agarramos nuestro lapicito, si la temperatura está a 21 grados centígrados, aquí está, a 21 grados centígrados, está hablando del estado inicial, entonces aquí ponemos T sub 0. T sub 0 igual, ¿cuánto vale T sub 0? Pues 21 grados centígrados. 21 grados centígrados. Ahí está. Pregunta, ¿cuál será el área final? Pues como incógnita tenemos que determinar el área final. AF. Le ponemos una incógnita. Ahí está, ¿cuál será el área final? Al aumentar la temperatura 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. Tenemos la temperatura final. Entonces ponemos de dato temperatura final. Temperatura final 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. Ahí está. Bien. Si realizamos un gráfico, tenemos un gráfico similar a este. Por esa
simple razón no voy a realizar el gráfico porque voy a tardar también al estar dibujando y poniéndole las variables. Me dice, en una escuela preparatoria, una ventana de vidrio, aquí está la ventana de vidrio, tiene un área de 1,4 metros cuadrados. Si gustan, aquí podrían poner 1,4. ¿Qué unidades tiene? Metros cuadrados. Ahí está. Ese es el área de la ventana en el estado inicial. Cuando ocurre el incremento de temperatura, en este caso de 21 grados centígrados, esto está a 21 grados centígrados, aquí también podríamos poner 21 grados centígrados. 21 grados centígrados. A la temperatura de 35 grados centígrados, aquí le ponemos 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. ¿Qué más? Ya está esto. El coeficiente de dilatación lineal lo tenemos que llevar a coeficiente de dilatación superficial, porque este es, en este caso, superficies. Me pide esta área final como incógnita. El gráfico sería este, ¿no? De este estado inicial ha pasado a este estado final. Aquí, si gustan, podemos poner estado inicial. Estado inicial. Y aquí ponemos estado final. Estado final. Ahí está. Como solución, ya, en soluciones, primero, ¿qué fórmulas tenemos? Vamos a la parte de teoría. Podemos apreciar gamma es igual a 2 veces alfa. ¿Tenemos gamma? No tenemos gamma, entonces calculamos primero gamma. Entonces ponemos para el coeficiente de dilatación volumétrico. Entonces aquí decimos para el coeficiente de dilatación volumétrico. Para el coeficiente de dilatación volumétrico tenemos gamma igual a 2 veces alfa. Ahí está. Reemplazamos los valores ya que tenemos como dato alfa. Reemplazamos. Bien, borramos. 2 se queda por 9 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Ahí está. Las unidades, grados centígrados a la menos 1, ¿no? Grados centígrados a la menos 1. Grados centígrados a la menos 1. Ya determinamos el coeficiente de dilatación superficial. Ahora, para, en este caso, la superficie final, para el área final, para este punto. Entonces decimos para el área final. Para el área final. ¿Qué tenemos para el área final? Pues tenemos la fórmula. Aquí está la fórmula, ¿no? Según la teoría tenemos
esa fórmula. Copiamos la fórmula. Ahí copiamos la fórmula. Área final es igual a área inicial. Abrimos nuestros corchetes. 1 más gamma, no alfa, gamma. Gamma, abrimos paréntesis. Y aquí tenemos el incremento de temperatura, que vendría a ser temperatura final menos temperatura inicial. Bien, continuamos en el lado derecho. Ponemos reemplazando datos, pero antes de reemplazar datos vamos a verificar si ya tenemos todos los datos necesarios. Bien. Área final no tenemos. Ahí está, una X, no tenemos. Área final no tenemos. Área inicial sí tenemos. Aquí está de datos. Sí tenemos. Uno es dato gamma. Aquí está. Tenemos de dato gamma. Tenemos temperatura final. También tenemos temperatura inicial. También tenemos de dato. Todo es dato, entonces podemos reemplazar. Aquí ponemos reemplazando datos. Reemplazamos los datos. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Superficie inicial, ¿cuánto vale? $1,4 metros cuadrados. Todo está en el sistema internacional, entonces no convertimos. Aquí ponemos 1,4. Las unidades no las voy a poner, como está en el mismo sistema. Luego tenemos el valor de gamma. Aquí está. El valor de gamma es 2 por 9 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces ponemos el valor de gamma. 2 por 9 exponente a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6. Ahí está. Temperatura final 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. Temperatura inicial 21. Para finalizar, todos estos datos lo introducimos tal como está en la calculadora. ¿Y cuánto nos da el resultado final? Aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos introduciendo los datos. Lo que está en el corchete. 1 más 2 por 9 exponente a la menos 6. Paréntesis 35 menos 21. Todo está correcto. Apretamos igual por 1,4. Nos falta esta parte de aquí, ¿no? Por 1,4. Igual 1,400 primero. Aquí entonces ponemos de dato
1,400. ¿Cuántos decimales más tenemos? 3528. 3528. Entonces aquí ponemos 3528. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de metro cuadrado. Metro cuadrado. Como es el resultado final, ponemos en recuadrito con azulcito para no olvidarnos, ¿no? Ahí está nuestro resultado final para el ejercicio número 1 de dilatación superficial. Comparamos este resultado, a ver, con la parte teórica. Vamos al ejercicio número 1. Aquí está. Problema número 1. Superficie final 1,42861. Y aquí nos dio de resultado 1,43528. 3528. Está variando por poco. Puede ser en este caso que hayamos trabajado con la parte de el coeficiente de dilatación. Por esa razón nos está variando un poco con el resultado, pero no se aleja tanto. Es 28, aquí 61 y aquí es 35. Está correcto. Esto lo podría redondear y esto podría ser 1,4003. Y aquí podríamos también redondear, no se va a alejar mucho. Bien, como les digo, solamente está variando en este caso por la cuestión de tablas. Puede ser que él haya trabajado con una distinta tabla y su coeficiente de dilatación, en este caso del vidrio, haya sido un poquito diferente, ¿no? Bien, pero continuaremos. Ahora pasamos a la parte de dilatación volumétrica. Es igual que la dilatación superficial. En este caso podemos apreciar en la ecuación volumen final es igual a volumen inicial, corchete 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no? Paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué es lo que cambia? El volumen, ¿no? Era superficie, ahora es volumen. Era superficie inicial, ahora es volumen. ¿Qué más cambia? El coeficiente de dilatación. Por eso tenemos un donde. ¿Qué tenemos en nuestro donde? Volumen final. Unidades, metro cúbico. Ya no va a ser metro cuadrado, es metro cúbico. Luego tenemos volumen inicial. Unidades, metro cúbico. Luego tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no? Que va a ser igual a 3 veces alfa. Tomar en cuenta eso, ¿no? Si es superficial, 2 veces alfa. Si es volumétrico, 3 veces alfa. Luego tenemos la temperatura final. La temperatura final es en grados Celsius. La temperatura inicial es en grados Celsius. Bien. Prácticamente tenemos lo mismo. Si podríamos realizar alguna gráfica aquí de volumen, entonces veríamos un volumen inicial, cómo se está dilatando en el estado final, ¿no? Un poquito más va a aumentar, dependiendo. Aquí en el ejercicio, el problema número 1 de dilatación volumétrica, podemos apreciar lo que está ocurriendo. Al igual que el ejercicio número 1 de dilatación superficial, vamos a copiar esto y vamos a empezar a resolver nuestro problema. Bien, entonces lo que hacemos es ir a la pizarra virtual, abrir una nueva pizarra, copiamos el problema número 1 para que no sea molestoso. Le quitamos la parte de entorno que esté ahí. Bien, ahí tenemos nuestro problema. Ahora nuestra imagen para ubicarnos mejor en el problema.
Bien, un poquito más lo aumentamos para que se note. Ahí está. Bien, ahora sí. ¿Qué me dice el problema? Una barra de aluminio. Bien, entonces, de dato, aluminio. Aquí ponemos dato. Datos. Entonces tenemos dilatación lineal. Aquí ponemos dilatación lineal. No cometan el error de poner en este caso beta, ¿no? Beta igual al valor del aluminio. Porque aquí tenemos, en la parte teórica, la tabla de dilataciones lineales, no volumétricas ni superficiales. Entonces vamos a la tablita. ¿Y cuánto es? Si estamos hablando de aluminio, ¿cuánto es dilatación lineal? 23 por 10 a la menos 6. Entonces es lo que ponemos aquí, ¿no? 23 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tiene? Pues tiene grados centígrados. Entonces le ponemos unidades de grados centígrados a la menos 1. Grados centígrados a la menos 1. Ahí está. Bien. Luego tenemos de dato 0,5 metros cúbicos de volumen. ¿Qué vendría a ser? El volumen inicial. Este volumen inicial. Aquí está, ¿no? En la parte gráfica podemos apreciar 0,5 metros cúbicos de volumen inicial. Bien, entonces de dato le ponemos volumen inicial igual 0,5 metros cúbicos. Luego tenemos, experimenta inicialmente una temperatura inicial de 14 grados centígrados. Efectivamente aquí está mi gráfico, ¿no? 14 grados centígrados. Entonces de dato tenemos temperatura inicial 14 grados centígrados. Posteriormente se calienta a 45 grados centígrados. Posteriormente se calienta a 45 grados centígrados. Temperatura final. Ahí está. Entonces, temperatura final igual 45 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será el volumen final? Pues entonces ponemos de incógnita volumen final igual a incógnita. Y también hay otra pregunta. ¿Qué tanto ha incrementado? Entonces aquí tenemos que hacer una comparación. ¿Cuánto es el incremento? Una diferencia vendría a ser en esta parte de aquí. Bien, una vez que obtengamos el dato de volumen final, vamos a poder hacer una resta para saber cuánto es el incremento que ha tenido, ¿no? En otras palabras, me está pidiendo la variación de volumen. Y le pondremos aquí, ¿no? Como incógnita, variación de volumen. Como les dije, ¿cuál es el incremento de temperatura?
cuál es la variación de temperatura, y aquí está haciendo referencia a lo mismo. ¿Cuánto ha incrementado? Pero está haciendo referencia en este caso al volumen. Bien, le pondremos entonces de incógnita. Aquí le pondremos de incógnita eso, compañeros. A ver. Ahí está. Volumen como incógnita. Listo. Nuestra gráfica vendría a ser, aquí podríamos poner el estado inicial. Estado inicial. Y aquí podríamos poner estado final. Estado final. Ponemos solución. Solución. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues primero, al igual que el ejercicio número 2, que este ejercicio, debemos determinar el coeficiente de dilatación volumétrico. Entonces aquí ponemos para el coeficiente de dilatación volumétrico, para el coeficiente de dilatación volumétrico, y aquí ponemos nuestra formulita. ¿Qué formulita vamos a poner? Pues vamos a la parte teórica del volumen. El coeficiente de dilatación es 3 veces alfa. 3 veces alfa. Y es lo que tenemos que representar aquí. Entonces, beta es igual a 3 veces alfa. Y reemplazamos. Aquí reemplazamos. Alfa vale 23 por 10 a la menos 6. Aquí entonces por 23 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Las unidades también le ponemos las unidades. ¿Cuántos son las unidades? Grados centígrados a la menos 1. Ahí está. Y lo dejamos ahí, lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Continuamos. Ahora ponemos para el volumen final. Para el volumen final. Para el volumen final, pues nuestra fórmula va a ser algo similar que esta, pero en este caso ya en volúmenes y coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es poner volumen final es igual volumen inicial más ¿cuánto vale el coeficiente? En este caso esto es beta, ya no es gamma, ¿no? Beta. Temperatura final menos temperatura inicial. Correcto. Lo que hacemos es continuar al lado derecho de la pizarra. Reemplazamos valores. Reemplazando datos. Bueno, lo escribí mal. Ahí está. Reemplazando datos. Pues, ¿qué datos vamos a reemplazar? Pues los datos que tengamos. Pero antes de reemplazar, a ver, verifiquemos si tenemos los datos necesarios para poder reemplazar. Primero, el volumen final no lo tenemos. Es lo que queremos determinar. El volumen inicial está
en el sistema internacional. Correcto. 1 es dato. Beta, tenemos de dato. Temperatura final, aquí está. Temperatura final. Temperatura inicial, ahí está. Entonces reemplazamos los datos. Tenemos todos los valores. Lo que queda es reemplazar los datos. Comencemos por el volumen inicial. ¿Cuánto vale el volumen inicial? 0,5 metros cúbicos. 0,5. Luego, ¿cuánto vale beta? Todo esto. Todo esto tenemos que copiarlo. Entonces aquí borramos. Y vendría a ser 3 por 23 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Luego tenemos la temperatura final, 45 grados centígrados. 45. La temperatura inicial, 14. Verificamos todos estos datos. Volumen inicial 0,5. Beta 3 por 23 por 10 a la menos 6. Temperatura final 45. Temperatura inicial 14. Lo que queda es reemplazar los datos en la calculadora y poner nuestro resultado final. Luego continuamos con el inciso B. Bien, introducimos los datos en la calculadora. A ver, primero lo que está en el corchete. 1 más 3 por 23 exponente a la menos 6. Ahí está. Paréntesis 45 menos 14. Igual. Ahora multiplicado por 0,5. Igual. Reemplazamos. Nos sale 0,501. Hasta ahí vamos a poner 0,501. Podemos redondear este 6 también aquí, ¿no? 0,50 y 11. 0,50 y 11. De esa forma vamos a poner aquí en nuestra respuesta. 50, 11. Vamos a trabajar así, de esta forma, para poder observar, en este caso verificar cuánto se ha dilatado. Hay casos en los cuales no se dilata mucho. Entonces del volumen inicial al volumen final no hay mucha variación. Entonces tomemos 4 decimales luego de la coma. En lugar de estar tomando 2 decimales o un decimal, podemos tomar 4 o hasta 6 decimales luego de la coma para ser más precisos. Entonces yo les recomiendo que tomen como 4 decimales o hasta 6 decimales luego de la coma para que no tengan ningún problema, porque hay casos en los cuales parece que no se ha dilatado mucho. Entonces, para observar que se ha dilatado realmente, entonces es bueno tomar la mayor cantidad posible de decimales. Bien, esto en cuanto al inciso A, y este puede ser nuestro inciso B. Bien, entonces lo que hacemos es determinar el inciso B. El incremento de temperatura, el incremento de volumen, no el incremento de temperatura. Bien, entonces ponemos aquí para el incremento. Introducimos para el incremento. Para el incremento, entonces la variación de volumen
al igual que variación de temperatura, vendría a ser el volumen final menos el volumen inicial. Ahí lo acomodamos y reemplazamos los valores. Observamos nuestros datos. ¿Cuánto es el volumen final? Pues es este valor, ¿no? Entonces reemplazamos 0,5011. Vamos a borrar. De nuevo 0,5011 menos el volumen inicial. ¿Cuánto vale el volumen inicial? 0,5. Aquí podemos apreciar, si comparamos, no se ha dilatado mucho, ¿verdad? No se ha dilatado demasiado. Entonces, ¿cuánto sería el resultado final? Pues vamos a poner nuestro resultado final justo aquí. ¿Cuánto va a ser el resultado final? Vamos a nuestra calculadora, introducimos los datos, ¿no? Aquí introducimos 0,5011 menos 0,5. Ahí está. Este sería nuestro resultado. 1,1 por 10 a la menos 6. (1,1 por 10 a la menos 3). ¿Qué unidades tiene? Metro cúbico. Como se trata del resultado final, lo podemos poner en este caso en el cuadrito. Resaltar lo que hemos obtenido. Vamos a la parte teórica. Y vamos a la parte de problemas, ¿no? Resultado. Este es el resultado. Efectivamente nos está saliendo este valor, ¿no? 0,50. Aquí un poquito más lo tendría que redondear. Como les digo, esto puede ser por el motivo de las tablas. En este caso nosotros hemos utilizado alfa con el valor del aluminio que se encuentra en las tablas de dilatación lineal. Para este caso puede ser que haya variado, él haya utilizado otra tabla y varían poquito, no varía mucho, pero nos estamos acercando al resultado, tampoco estamos lejos, ¿no? Porque esto si redondeamos entonces está cerca, entonces no hay ningún problema. Bien, entonces volvemos a la pizarra virtual. Ya hemos realizado ejercicios de dilatación lineal, superficial y para finalizar volumétrica. Bien, en el video número 2 de este capítulo realizaremos ejercicios con grado de dificultad. Entonces la próxima semana estaría subiendo el video número 2 de dilatación lineal, superficial y volumétrica. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. Sin más que decirte, nos vemos en un próximo video.